Son millones los usuarios que hay en España en las redes sociales. Sin duda su uso ha traído consigo numerosas ventajas, pero tampoco podemos obviar todos los riesgos que ellas también conllevan, y especialmente en el ámbito del derecho al honor. Con esta monografía lo que he intentado ha sido reflejar esas circunstancias en las que los usuarios publican mensajes que pueden ser atentatorios contra el derecho al honor de determinadas personas. Por eso inicio con un contenido analítico de los derechos de la personalidad, básicamente el derecho al honor, esa diferencia entre los derechos al honor versus derecho a la información y a la libertad de expresión, que muchas veces es poco nítida. Hablamos no de ponderaciones sino de límites y un poco toda su evolución jurisprudencial, hasta llegar al contenido básico de esta monografía. En él se divide la responsabilidad civil de los distintos actores que participan en las redes sociales. Hablamos por un lado de las propias redes sociales, de redes como Facebook, como Twitter, qué responsabilidad tienen sobre los mensajes que los usuarios suben a esas redes. Ahí hacemos un análisis sobre la responsabilidad basado en la Ley de la Sociedad de la Información, basada en la Ley de 1/1982 de responsabilidad por la vulneración del derecho al honor, y también hacemos mención lógicamente a la jurisprudencia, que es muy amplia en esta materia. Por otro lado, hablamos también de la responsabilidad que tienen los usuarios de las redes sociales, es decir, de aquellos que suben los mensajes a esas redes sociales, que tenemos que decir que no se pueden convertir en un lugar donde quepa todo. Es decir, hay límites y esos límites tienen que ser respetados. También hablamos no solo de los usuarios directos, sino de los interpuestos, como pueden ser los community managers, aquellas personas que gestionan cuentas oficiales o no de determinadas empresas o de instituciones, y de su responsabilidad de los mensajes que en ella suban. Así como de aquellas cuentas que son habituales, las anónimas, conocidos como informes y demás, que lo que hacen es copiar los mensajes que son enviados por otro usuario y los suben de manera anónima. Ese anonimato supone muchos problemas a la hora de determinar quién puede acarrear con la responsabilidad o con la reparación del daño que en su momento pueda ser causado. Por otro lado, también se encuentra un problema que no ha sido muy abordado en otra monografía y que he intentado hacerlo aquí, y es el hecho del compartir los mensajes. Es decir, qué responsabilidad tienen no los autores directos de los mensajes, sino aquellos que los compartan o los retuiteen, en el caso de Twitter. Hay una anécdota que reflejo en el libro de un lord británico, asesor de Margaret Thatcher, en el que se publicaron informaciones en la BBC sobre su implicación en una red de pedofilia. Esa información demostró ser falsa y este lord demandó a los 9.000 tuiteros que habían compartido ese mensaje de una manera bastante peculiar que en el libro explico, y cómo sería su aplicación en base a la legislación española. Por último, también introduzco no solamente aquellos que comparten en redes sociales, sino también aquello que sucede en redes como WhatsApp. WhatsApp también tiene que ser considerada una red social, existe una difusión y por lo tanto también tiene su importancia. Y en ese ámbito hay que tener en cuenta pues, la difusión, la amplitud, el contenido de los mensajes que en esa red se puede hacer, incluso aquellos vídeos o comentarios que se comparten sobre terceras personas. Y la última parte del libro la dedico a cómo puede ser o cómo debe ser reparado el daño que se ha causado una vez que se ha vulnerado ese honor. Es decir, cuáles son los criterios que tienen que ser tomados en cuenta a la hora, por un lado, de cesar esa vulneración del derecho al honor y por otro a reparar la indemnización económica por el daño moral que se produce, porque la audiencia además tiene criterios distintos y he intentado aclarar un poco cuál debería ser el que debe ser tenido en cuenta. Muchas gracias.